Hola amigos, bienvenidos a este programa especial número 50 de Wheelsorama. Gracias por visitarme, saludos a todos. Parece que fue ayer, pero han pasado ya más de 6 meses desde que comenzó el canal y ya tenemos unos cuantos suscriptores y amigos. Si aún no te has suscrito, ya estás tardando en hacerlo y en activar la campanita para recibir todas las novedades. Hoy vamos a sacar de la caja nada menos que 25 coches de escala 1.64 de la marca McToy, y para no aburriros no me enrollaré demasiado con cada uno. Algunos de los coches de esta caja ya los tenía de cuando era pequeño, ya que estos modelos vintage eran de los 80 y 90, pero otros me quedé con ganas de conseguirlos y recientemente apareció esta caja y la tuve que coger. Abrámosla y veamos sus modelos. Empecemos con este Ferrari 308 GTB. La mitad inferior del coche es de plástico, algo que se repite en muchos modelos de McToy, pero que a diferencia de los actuales de Maisto, que recordemos que es la misma fábrica, sí llevan interiores. Las tampografías son tan básicas como el caballo negro en el morro y las letras de Ferrari y el número 308 detrás. Si no recuerdo mal, este ya le tenía, así que me haré un custom de la serie Magnum, aunque tendría que quitarle el techo. Ahora veamos este Pontiac Firebird, sí, el Trans-Am de toda la vida. El que fue el coche fantástico y que hace bien poco os enseñé una restauración y custom de él. Si no lo viste, por aquí arriba aparecerá un enlace para que lo veas. No os cuento nada más, solo que en este, la única tampografía en él es el emblema del Firebird sobre el capó. El siguiente es una pieza mítica, es el Porsche 956, un coche de carreras de las 24 horas de Le Mans, que casualmente son este fin de semana. Esta belleza recuerdo haberla tenido, pero con las tampografías que puedes ver en color rojo, en vez de azul celeste. Como podrás ver, aquí no escatimaron en pintura para los tampos. Tenía otro igual para restaurar, así que ya veré qué hago con él, custom seguro. Otro Ferrari, este es el F40, muy logrado. Aunque si os habéis fijado, todos llevan las mismas ruedas. No lleva tampografías, pero sí una pegatina con el emblema de Ferrari un poquito mal puesta. Lo calentaré con un secador y mucho cuidado para intentar colocarla en su sitio sin dañar nada. Las versiones de Hot Wheels y Majorette abrían la parte de atrás para ver el motor, pero este nada de nada. Aquí tenemos otra gran pieza, un BMW 750 de los antiguos, cuadrifaros redondos, y la rejilla clásica de los BMW. Además le sienta bien el plateado. Esta berlina de 4 puertas solo tiene como tampografías los embellecedores laterales en negro, y el emblema también es una pegatina, aunque está un poquito más centrada y en su sitio.
Ahora le toca al Audi 4 Sport, un modelo que compitió en los rallies y que ganó muchos campeonatos. En esta pieza, el alerón trasero y la rejilla delantera forman parte de la pieza de los interiores y las luces delanteras son parte de los cristales. Las tampografías con los anillos de Audi y el número 88 en el techo lo hacen una pieza muy bonita. Creo que lo tengo también repetido, así que igual hago la versión de calle, que también era precioso en rojo. Este es el BMW M1, en su versión de carreras. Las luces traseras son de plástico y forman parte de los interiores del coche, y las tampografías son las tres líneas típicas de Motorsport de BMW, en rojo y azul claro y oscuro, y que muestran M1 en el techo. Este también le tenía para restaurar, así que también haré con él un custom. Le ha llegado el turno a este Ferrari Testarossa, que puede abrir las puertas, a diferencia de los anteriores, y que tiene varias partes de plástico que forman parte de la base o sueltas como la rejilla frontal cromada. Carece de tampografías y una vez más el emblema es una pegatina que no está muy bien colocada. Nada que ver con el modelo en Matchbox que ya os enseñé en otro vídeo o el de Hot Wheels al que hice custom de corrosión en Miami. Aquí arriba os dejo un enlace para que los veáis si queréis. Ahora podemos ver este Toyota MR2 negro con unas tampografías muy características mostrando MR2 en los laterales, una delgada línea blanca y sobre el capó a varios colores y turbo en el alerón. Tiene techo solar, aunque cerrado por el plástico de los cristales, que a su vez hacen de pilotos traseros sobre un gran paragolpes que forma parte de la base de plástico. Tenemos otro Ferrari más, este 250 GTO es todo un clásico, y además uno de mis favoritos de cuando era pequeño. Le tenía mucho cariño a esta pieza que conservo en muy buenas condiciones. Únicamente lleva pintadas las luces delanteras como tampografías, y el emblema es pegatina, pero este está colocado correctamente en su sitio. Este otro coche clásico es el Mercedes 260 SL, una berlina de 4 puertas en un color oscuro metalizado que, aun teniendo toda la parte de abajo de plástico negro, tiene una rejilla y faros frontales de plástico cromado, aunque sin ningún tipo de insignia o emblema. Tampoco lo llevan las tampografías, que se limitan a una raya cromada a los laterales del coche y los tiradores de las puertas. Este modelo también lo tenía para restaurar, así que será otro custom.
Y no podía faltar este otro clásico de la época, un Jaguar XJS V12, en un color granate metalizado con unas tampografías de líneas negras que recorren desde el morro hasta la parte trasera por los laterales. Los paragolpes forman parte de la base de plástico y complementan muy bien el modelo. Tenemos en esta caja otro Porsche más, este es el 356A, un modelo muy clásico y que hace poco ha salido en Hot Wheels si no recuerdo mal. No tiene ningún tipo de tampografía, pero la base o diseño de plástico es cromada y al formar parte de los paragolpes de ella lo hacen muy bonito. Bueno, y ya que llevamos media caja, aprovecho para recordarte que si aún no te has suscrito al canal, que es buen momento para que lo hagas y que actives la campanilla para recibir todas las novedades. Ah, y también puedes seguirme en Facebook, Instagram o en wheelsorama.com. Continuamos con la caja con este otro Ferrari, un 365 GTB Daytona, que sorprendentemente tiene algunos detalles, como llevar pintados los paragolpes y los pilotos traseros, así como la rejilla frontal cromada y su insignia en pegatina, colocada en su sitio. De este modelo, que también conservo de pequeño y que tengo otra versión más en azul celeste, me haré un custom pintándolo de negro y haciéndolo descapotable como el primer Ferrari de la serie Corrupción en Miami. Este Peugeot de Rally es el 405 Turbo 16, aunque en esta versión McToy no acertó mucho con el alerón de plástico. Las tampografías muestran los colores de la bandera francesa, el logotipo clásico de Peugeot con el león y los números 405 en los laterales y capó. Podemos leer Turbo en el alerón. Para mi gusto, Mayores saca una versión muchísimo mejor hecha que esta. En la caja también viene un coche japonés, este Nissan 300ZX, en rojo con unas bonitas tampografías de unas líneas dobles negras y doradas que atraviesan el coche desde el capó hasta el techo, y en los laterales podemos leer 300ZX. Aunque me da la impresión de ser un poco mayor la escala en comparación con el resto, pero pueden ser cosas mías. También hay un Lamborghini amarillo, de la época claro. Y aunque ni en la base ni en la caja pone algo más, todos sabemos que es un Countach. Me da la impresión de que tiene el kit de spoilers laterales o es una versión posterior, pero de cualquier forma una bonita pieza que también tengo en Majorette y Hot Wheels. El alerón es de plástico y el emblema del capó es pegatina, pero metalizada, mostrando la insignia de color oro y negro. Una pena por las ruedas, que no a todos los modelos quedan igual.
Ahora continuamos con otro Porsche, el 911 Turbo, que en este mismo color y tampografías aún se sigue vendiendo en tiendas bajo la marca Maisto u otras marcas. La única tampografía que lleva sobre el capó en gris y con el número 3 y turbo es todo lo que lleva. Y este modelo, que he tenido repetido hasta 4 veces, está en fase de acabado en mis custom, así que os lo enseñaré en breve aquí en el canal. Este otro Porsche es el otro modelo que puede abrir las puertas de la caja a diferencia del resto. Es el 959 y que cuando salió a la venta era el coche más caro del mundo. Recuerdo que alucinábamos de pequeños pensando que costaba 40 millones de las antiguas pesetas, lo que hoy serían unos 241.000 euros, pero que hace 30 y tantos años a ver quién los tenía. Las tampografías se limitan a la palabra Porsche en el alerón y el emblema de pegatina colocado bastante mal. Tendré que colocarlo en su sitio. Curiosamente los pilotos traseros son una pieza de plástico naranja semi-transparente. Este le tenía en Hot Wheels y está en el taller de custom, ya os lo enseñaré. Y aquí tenemos otro clásico de la época, un Volvo 760 de esos de líneas cuadradas, con su rejilla cuadrada y de plástico cromado. Su pintura metalizada es igual a la de la época, y las tampografías se basan en los embellecedores y tiradores de las puertas de este sedán de 4 plazas, que además tiene techo solar, al menos marcado en la carrocería, aunque no se puede abrir. Este podemos decir que es el único modelo fantasía que viene en la caja, y que es llamado Fórmula. Pero que no sé si imita a un Fórmula 1 de la época, a un Fórmula Indy, un Fórmula 3000, como se llamaba antes a los Fórmula 3. Las tampografías están curiosas en 3 colores, y hasta lleva publicidad de Shell. Y las ruedas traseras obviamente son diferentes, y le quedan muy bien. Una pieza muy bonita para mi colección de coches de Fórmula. Ahora le toca el turno a este turismo de la marca Peugeot, un 309 en un color verde metalizado muy bonito y con la única tampografía del león de la marca sobre el capó, además de las líneas negras laterales a modo de embellecedores. Los paragolpes forman parte de la base de plástico, muy buena pieza sin duda. También tenemos un Ford, un Sierra, en su versión más alta, la XR4 Turbo Inyección. La mitad de abajo forma parte de la base de plástico una vez más. Las luces delanteras forman parte de los cristales y el alerón trasero es una pieza aparte de plástico negro. Las tampografías recorren el capó y el techo en blanco con las palabras Merkur XR4 TI.
El primer Volkswagen Golf GTI también forma parte de la colección de la caja. En negro con unas líneas blancas sobre el capó y techo con las siglas GTI tampografiadas. Un modelo muy clásico y muy buscado y valorado hoy en día. Recuerdo haberlo tenido en rojo también en su día y de la marca Mayoret también, que cuando los encuentre los restauraré como se merecen. Y para terminar la caja tenemos esta furgoneta Ford Pickup, presumiblemente una F-150 de finales de los 70, con unas defensas o tumbaburros y sus barras antivuelco traseras con una rueda de repuesto, todo ello de plástico. Las tampografías sobre el capó de color rojo y las palabras Dust Devil en negro sobre los laterales le hacen una pieza curiosa, que también tengo repetida y que será custom también en breve. Por suerte a este modelo no le pusieron las mismas ruedas que al resto. Y una vez visto todos, habrá que meterlos de nuevo en su caja. Espero que os haya gustado el vídeo especial número 50 de hoy y que me lo hagas saber en los comentarios sobre qué modelo os gusta más de la caja o qué tal os ha parecido el vídeo en general. Utilizad también los pulgares de me gusta y no me gusta, que son muy importantes para mí y para el canal. Y si no os habéis suscrito, os lo recuerdo una vez más, hacedlo que no os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.